Muy buenas noches a todos ustedes, hermanos presentes aquí en este auditorio, y un saludo también muy especial a todos nuestros hermanos que se encuentran conectados a través del link del culto del pastor. Sean bienvenidos a esta actividad tan especial que ya por unos cuantos años se ha convertido para nosotros en una actividad de crecimiento espiritual, de enseñanza, de instrucción de la palabra, actividad que ya se ha convertido a lo largo de estos años en algo fundamental para nosotros, la actividad del culto del pastor. Por lo tanto, en el nombre eterno del Señor Jesucristo, sean todos bienvenidos a esta actividad y que Dios bendiga nuestros corazones, que Dios nos abra el entendimiento y nos permita entender su palabra. Vamos a leer en el libro o carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Lo decimos con esa propiedad porque sabemos que, lo explicaba creo que en estos días el hermano Mauricio, aunque no se ha firmado esta carta, pues el contenido y la forma claramente es la forma en que el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para escribir las cartas que dieron inicio a todo este proceso de lo que fue el Nuevo Testamento. Leemos en el libro o carta del apóstol San Pablo, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo número 11, para no leer mucho, 11. Está hablando el apóstol Pablo del verdadero reposo y nos dice en el verso 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que el Eterno bendiga su palabra en nuestras almas y nos ayude a comprender que la palabra, en cualquiera de sus manifestaciones, sea escrita, sea hablada, sea en carne humana, es la espada de Dios, cortante, discierne, entra, todo lo devela, porque la palabra es Dios mismo en esas manifestaciones. Inclinemos nuestros rostros y démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Hoy estaremos viendo un mensaje muy importante con relación a esta gran manifestación que Dios tuvo a través del reverendo William Branham. Y el tema que estaremos viendo es: ¿tuvo el hermano Branham la espada del rey? ¿Tuvo la palabra encarnada en él en toda su plenitud? Pues yo creo que es lo que estaremos viendo a través del mensaje, y escucharemos al profeta de Dios mostrarnos abiertamente cómo esta es una verdad que no podemos refutar de ninguna manera. Amado Padre, te damos la gloria, la honra, el honor en esta hora de la noche, y te agradecemos por permitirnos estar aquí en este auditorio, y también a los hermanos que están conectados a través del link en los diferentes lugares. Gracias, Señor, porque nos predestinaste para esta bendición, nos predestinaste para oír tu voz, para ser edificados con la palabra de los truenos, y de esta manera caminar hacia nuestra transformación, siendo conscientes de que todavía hay algunos cumplimientos proféticos que tienen que venir, pero que nuestro corazón está siendo preparado para ese gran encuentro con nuestro Salvador, manifestado ya en toda su plenitud para el establecimiento de lo que tiene que ser manifestado en medio de esta tierra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos entrar ante tu presencia con la tranquilidad
de que hoy hay con qué estar limpios delante de ti. Gracias, Señor, por el sacrificio eterno, el sacrificio del pacto eterno, hecho desde antes de la fundación del mundo, en favor de cada uno de tus escogidos. Gracias porque ese sacrificio fue confirmado, materializado en plenitud hace 2000 años en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque ese sacrificio es todo suficiente, y una vez fuimos perdonados y fuimos restaurados hasta la eternidad. Y gracias, Señor, porque hoy tenemos la palabra de los truenos, la palabra sangrante, que también nos permite entrar libremente ante tu presencia por el poder de tu sacrificio y de tu obra hecha en favor de nosotros. De esa misma manera, Señor, como sacerdotes del Dios Altísimo, ministramos a favor del pueblo y remitimos sus pecados y los enviamos al originador, y declaramos que este pueblo está limpio, perfecto delante de ti, para escuchar tu voz y ser edificados por la palabra. Bendícenos esta noche, habla a nuestros corazones, revela tu mensaje en nuestra alma, afiánzanos en la fe y concédenos, Señor, reconocer la posición que nos has dado dentro del cuerpo. De esta manera nos entregamos en tus manos, y también queremos adorarte y bendecirte, reconociendo que tú estás en medio de tu pueblo. Por lo tanto, en tu eterno, glorioso, perfecto nombre, William Marion Branham, te damos la gloria y la honra, y en tus manos encomendamos nuestra vida, dándote el honor, la gloria, la honra, eternamente y para siempre. Adoremos al Señor y preparemos nuestros corazones para entrar a la palabra. Himno número 8. Son los branjamitas. Hay una manada en la cima de la montaña, sí lo está. 700, ellos son. Ellos se han quedado con Moisés. Es un José entre los gentiles. Son los branjamitas que han subido a la piedra angular, que han subido con Moisés, que han sabido hoy vencer. Ellos saben dónde están y ellos saben dónde van. Son los branjamitas que han subido a la piedra angular, que han subido con Moisés, que han sabido hoy vencer. Ellos saben dónde están y ellos saben dónde van. También hay dos tribus en la cima de la montaña, sí lo está. Son sus hijos que han vencido. Ellos están mirando hacia el este con Moisés, y
ellos estarán en el trono con la reina. Son los brahmanitas que han subido a la piedra angular, que han subido con Moisés, que han sabido hoy vencer. Ellos saben dónde están y ellos saben dónde van. Son los brahmanitas que han subido a la piedra angular, que han subido con Moisés, que han sabido hoy vencer. Ellos saben dónde están y ellos saben dónde van. No importa dónde esté, yo sé que soy del Rey. Yo sé que hoy William me ha libertado. Yo sé que su mensaje, el mensaje del Rey, esa es la clave de su vida. Son los brahmanitas que han subido a la piedra angular, que han subido con Moisés, que han sabido hoy vencer. Ellos saben dónde están y ellos saben dónde van. Son los brahmanitas que han subido a la piedra angular, que han subido con Moisés, que han sabido hoy vencer. Ellos saben dónde están y ellos saben dónde van. Así es. Y qué gran bendición Dios nos da de hoy poder saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque ya del programa divino se ha recorrido, diríamos, casi la gran mayor parte, y falta una pequeña parte. Y no nos tocó ni en el Antiguo Testamento, ni en el tiempo de los apóstoles, ni en las edades de la iglesia. Nos tocó ser llamados en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para poder ver el cumplimiento final de lo que Dios ha prometido. Un cántico más y de esa manera ya estamos listos para entrar a la palabra. Himno número 11. Oh, cuánto te amamos. En el principio fue el Verbo y dio su vida en la cruz. Él vino como cordero y me redimió. Luego ascendió al cielo, sentado en el trono de Dios, y
Cristo, el gran yo soy. En su segunda venida, Él vino como león. En su ángel mensajero, el profeta de Dios. Y a un grupo pequeño su palabra reveló. Nos dio la voz de los truenos para reclamación. Cuánto te amamos, oh, cuánto te amamos, William Marion Branham, te amamos, oh gran yo soy. Oh, cuánto te amamos, oh, cuánto te amamos, William Marion Branham, te amamos, oh gran yo soy. Oh, cuánto te amamos, oh, cuánto te amamos, William Marion Branham, te amamos, oh gran yo soy. Estamos preparados, listos para recibir la palabra, y es una bendición para nosotros quedar en la compañía del reverendo Mauricio Vivas, quien traerá este mensaje tan importante de parte del profeta del Señor. El Eterno les bendiga grandemente. Gracias, Juan, que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios por una persona como él. Gracias a Dios porque Él es el profeta del reino y de la edad de la piedra angular. El Eterno quiso que así fuera. Y hoy está reunido el grupito pequeño que cree todo lo que el profeta, y cuando decimos el profeta de Dios, nos estamos refiriendo al ángel del pacto, al mismísimo Señor Jesucristo, con un nombre nuevo, operando en este tiempo final. Enviamos un saludo a todos los que están en este lugar, pero también saludamos a todos los que están conectados a través de un link en el culto del pastor. Un gran abrazo desde la teofanía. Nos proponemos que cada que hablemos sea lo que William Soto Santiago ha dicho, y en los tres ángulos.
Así que cuando usted le presenten una palabra del profeta, no vaya a decir yo no creo eso, porque sería un religioso más. Todo lo que un profeta ha dicho es amén. Y el ángulo en que lo dijo es muy válido, porque Dios se perfecciona en tres. Es una doctrina del reino. Por eso el profeta dice que si usted no muestra la palabra en los tres ángulos, usted fracasará en ver el programa de Dios. Y como eso es una doctrina, entonces nos acercamos confiadamente a su palabra. Si vino necesitado esta noche, Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Es cierto que vendrá a la tercera etapa literal en esos 30, 40 días con grandes milagros, pero Él todavía esta noche, Él puede sanar. Él puede libertar de un espíritu a una persona. Él puede transformar todavía a una persona. Él es un Dios que aunque estamos en el reino y ya el mensaje es un mensaje de juicio, el grupo pequeño puede extender la misericordia. Así que esté tranquilo que nuestro Dios está con nosotros. Ha enviado un profeta con un mensaje y la segunda venida tiene dos partes. Una que se cumplió en el reverendo William Branham y otra la segunda que se cumple en William Soto Santiago. El que niegue eso pues está negando el mensaje y no pertenece a la manada pequeña. Porque la manada pequeña no es ni luterana, que es la quinta edad, no es ni wesleyana, que es la sexta edad, ni es tampoco pentecostal, que es la séptima edad. Ella pertenece a la edad de la palabra, y la edad de la palabra es la edad de la piedra angular. Y esa edad pertenece a la dispensación del reino, es la edad eterna. Sean bienvenidos entonces. Por favor, tomen un folleto y me acompañan en la lectura, que aquí vamos a escuchar es al mismísimo profeta de Dios. Así que bienvenidos, tomen sus folletos. Y la pregunta es la siguiente. Yo creo que ustedes anoche estaban conectados y se dieron cuenta quién es Josué y Caleb. Por revelación bien clarito, ¿no? Eso fue algo muy poderoso. Pero hoy vamos a estudiar un tema muy importante. ¿Tuvo el hermano Branham la espada del rey? Porque si la tuvo, tuvo la tercera etapa. Entonces, pensemos esto. ¿Tuvo el hermano Branham la espada del rey? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen a alguien en la Biblia o durante las edades de la iglesia, algún hombre que alguna ocasión le haya dicho a usted, mire, en mis manos cayó la espada del rey? Y que diga, eso era una visión tan pura que yo dudo que fuera una visión, era algo literal, yo la tuve en mis manos. Porque Josué la vio, pero en la mano del ángel del pacto. Josué lo vio a él con esa espada en la mano y Josué se quedó aterrado y lo adoró, se quitó sus zapatos, pero el ángel no le dijo, venga Josué, venga, yo le pongo esta espada en su mano. No, se la puso. El único hombre en la historia de la tierra, de la humanidad, a quien Dios ha tomado su espada de su mano y vino y se la ha puesto en su mano, es a esa persona. Entonces, si Él vino y se la puso a esa persona, tenga en cuenta que esa era la venida del ángel del pacto. Y que por eso es que Él dice al final de los sellos que Él le va a dar esa espada a otro, que sea honesto y que la pueda llevar hasta el final. Y ese no es otro
que William Soto Santiago, porque él fue el que tocó los truenos. Ya él no tiene que andar pensando si está vindicado o no. Pero errar en estas cosas y decir cosas que no están en el mensaje y tocar a los ungidos de Dios, yo les digo, eso es muerte segura. Entonces volvamos a hacer la pregunta: ¿tuvo el hermano Branham la espada del rey? Entremos a preguntarle a William Soto. Y si William Soto nos dice que sí, ¿quién es usted o yo para andar negando la gloria de Dios? Año 2002. El asunto es que hay que preguntarles desde qué fecha el mensaje sirve. Pero a la manada pequeña no. La manada pequeña cree todo el mensaje, tanto del hermano Branham como del hermano William, porque ese grupo es la palabra hecha carne. Y cuando usted encuentra que alguien es la palabra hecha carne, usted no se ponga a preguntarle si cree o no cree. Él le va a decir: mire, yo creo todo. Año 2002. Y la primera pregunta es la que está en el folleto, ¿no? ¿Tuvo el hermano Branham la espada del rey? Entonces vamos a oír a William Soto, año 2002. Y ahora, cuando él estuvo en la montaña orando, le cayó en la mano una espada. Y cuando esa espada le cayó en la mano, le fue dicho que era la espada del rey. Entonces ahora la pregunta del folleto, contestada por William Soto en el 2002: ¿tuvo el hermano Branham la espada del rey? Mire las cosas tan preciosas de este mensaje, que usted no lo puede nadie engañar. Nadie. Año 2014. Creo que en el 14 también se puede creer, pero repito, la manada pequeña cree todo. En el ministerio del reverendo William Branham hubo 3 etapas. 2014. ¿Usted cree que el hermano William estaba correcto en el 2014? Sí, todo el tiempo. Esta semana circuló un mensaje en las redes sociales y muchos hermanos pobrecitos de la piedra angular lo repartieron. Se llama Vasos separados para Dios, predicado el 15 de febrero del 2003, donde el hermano Branham dice, el hermano William dice que en el hermano Branham solo se vio un reflejo, y se pegaron del reflejo, y se pegaron del reflejo, y se pegaron del reflejo. Es un ángulo. Pero ahora esto es 2014. Mire, en el ministerio del reverendo William Branham hubo 3 etapas. La tercera etapa es la más importante de todas. Qué cosa, Dios. ¿Cómo uno puede adorar y alabar a Dios, hermanos? ¿Verdad? Y dice, pero ¿y por qué entonces dicen que no? Porque no creen todo. Año 2014. Vean ustedes, dice que la tercera etapa también es la espada en la mano. Entonces, si el hermano William nos está diciendo que la tercera etapa, según William Branham, es la espada en la mano, entonces preguntémonos ahora, hagámonos esta pregunta: ¿qué es la tercera etapa? Eso, hermano Dago. ¿Qué es la tercera etapa? La espada en la mano del profeta. Entonces tuvo la tercera etapa. Muy bien. Pasemos a dice aquí, dice el párrafo, página 470, dice el párrafo 130. En ese mismo momento, o sea, está el hermano William leyendo a quién, al hermano Branham. En ese momento una voz tronó por todo el cañón. El ángel lo hizo salir, le dijo, estaba parado en la ventana y le dijo:
vete ahora al Cañón Sabino. Vete ahora al Cañón Sabino. El hermano Branham dijo, Señor, vete al Cañón Sabino. ¿Cuánto hay de la casa de él en Tucson al Cañón Sabino? 40 minutos en carro. 40 minutos en carro. Fue hasta donde el carro llegaba, 40 minutos, ahí dejó su carro y subió como ¿cuánto? 30 millas. ¿Cuántos son 30 millas? Es fácil saberlo. Subió 30 millas a la cima de la montaña en un calor terrible donde las águilas estaban volando. En ese momento una voz tronó por todo el cañón e hizo rodar las piedras y dijo, esta es la espada del rey. Entonces volví en mí. Ahora si hubiera dicho la espada de un rey, entonces sería otra cosa. Pero dijo, la espada del rey. Hay un solo rey, ese es Dios. Él tiene una sola espada, su palabra, por la cual yo vivo. Que Dios me ayude a traer su santa vestidura y con su palabra abierta aquí. Es la palabra, amén. Y fue dicho eso, es lo que dijo en el Cañón Sabino, en la página 471. Y allá en el Cañón Sabino, él me dijo, esa es la tercera etapa. O sea, la espada del rey siendo dada a un hombre. En las manos del reverendo William Branham estaba la palabra, la espada del rey. 2014. Entonces con William Marion Branham comenzó la tercera etapa. Otra vez se lo repito aquí y a toda la audiencia y a todo el que desee escuchar el mensaje de William Soto Santiago. Si así lo cita William Soto, entonces con William Marion Branham comenzó la tercera etapa. Pero tengo que hacer un paréntesis y llamarlos a ustedes a una reflexión. ¿Cuál es la dificultad del incrédulo? Que el incrédulo, cuando oye que la espada le cayó en las manos al reverendo William Branham y William Soto Santiago dice que esa es la tercera etapa, la espada en las manos de él, cuando los hermanos oyen esto, dicen, entonces va a tener la tercera etapa, entonces va a tener la segunda venida. Sí, pero es que Dios fue el que eligió su hombre. Y como él estaba ahí metido, pues ¿qué tenía que hacer? Pues darle ¿qué? La espada. Si vino después de hace 2000 años vino y buscó su hombre, lo cuidó desde niño, lo preparó y ahora estaba dentro de él, entonces que se va a meter en plenitud, entonces ¿qué le va a hacer? Le pasa la espada. Y esa es la tercera etapa. Pero ¿qué creen nuestros hermanos de la piedra angular? Que nosotros estamos hablando de William Marion Branham, el campesino, el hijo de Charles Branham, el hermano que le gustaba la cacería, la pesca. Ese es el hombre que Dios escogió, pero el que se llama así, William Marion Branham, es el que estaba por dentro. Y a él ese es cuando él escucha y él sabe quién en su corazón pronuncia su nombre por verdad revelada y quién lo pronuncia con otra intención. Todo aquel, escúchenme esta noche, todo aquel que hable despectivamente de este nombre y cuando William Soto Santiago lo nombre como lo está nombrando aquí y diga que eso no es verdad y luego diga que el hermano William se equivocó y luego diga que eso no pertenece a la segunda venida, que esa no es la primera parte de la segunda venida, que eso no es tercera etapa, le voy a decir esta noche literalmente y me puedo juntar con cualquiera en cualquier lugar y se lo voy a decir que es eso, es una blasfemia
contra el Espíritu Santo. Así que en cualquier parte usted, si es un ministro, sepa que conmigo se puede encontrar en cualquier lugar y abrimos la escritura. Eso sí, saque el mensaje y saque el audio. Aquí lo está diciendo William Soto, que la tercera etapa comenzó cuando cayó la espada. 1974, eso fue el 2014, ¿no? Ahora vamos a ver si él en el 74 lo sabía. Porque algunas dicen, no, es que él era un niño. Así me dijo un blasfemo. Es que él era un niño y él cuando estaba niño en el 74 solamente es como cuando un bebé nace y dice papá, mamá y tete. Eso es lo que llama ser uno demasiado blasfemo. 1974. Vamos a ver aquí cuánto tiempo hacía que tenía la espada en la mano. Mire. Vamos a ver aquí cuánto tiempo hacía que tenía la espada en la mano. Dios, dice el hermano Branham, Dios me dé valor para tomar esa espada de la palabra que Él puso en mi mano alrededor de 33 años atrás. ¿Qué les parece? Mire lo que nos está preguntando William Soto. Dice lo mismo en el 2014 y aquí nos pregunta, ¿qué les parece? Fíjese. Creemos, la espada en la mano, él la tiene desde que le cayó en la mano, allá en el Cañón Sabino, y eso fue en el 63. Aquí en este mensaje, ¿por qué clamas? Dice que la tiene, y esto lo predicó en el 63, y dice que la tenía hacía 33 años en la mano. ¿Desde cuándo tenía William Branham la palabra de Dios en su mano? Desde el 33. ¿Cree el hermano William desde el 74 lo mismo del 2014? ¿Por qué entonces en el 2014 y 2015 nos dice, regresen al mensaje del hermano Branham? Todos los pastores tengan el mensaje a su congregación en folleto y en cinta. Y yo pregunto, ¿cuántos pastores hicieron caso y obedecieron este mandamiento del profeta? Muy poquitos. Y casi que los poquitos que hay están en la manada pequeña. Sigámosla leyendo, página 5. Pero ahora fíjese, y sujetarla, ¿qué? La espada. Y marchar al frente hacia la tercera etapa es mi oración. Mucha fidelidad. Él la usó en diferentes etapas. Y recuerde que son 3 etapas. Y él durante todo ese tiempo la tenía en la mano. Y la usó en las diferentes etapas. Pero ahora era usarla para la tercera etapa. Y para la tercera etapa, pues él tuvo la experiencia en el Cañón Sabino y la vio literalmente. Ya el hermano William Soto ya está diciendo, él la vio literalmente. O sea, no fue que fue algo espiritual, no dice el hermano William, literalmente. ¿Cómo va a ser el ángel del pacto? Va a traer su espada literal y se la pone en la mano a su hombre. Literalmente. La espada en la mano, vio que le cayó en la mano, pero él la tenía hacía 33 años. 33 años atrás, porque la espada es la palabra de Dios. Esto es una de las cosas que es bueno que ustedes sepan, que la espada él la tuvo desde ese tiempo atrás y la fue usando en las diferentes etapas. Ahora, esto yo creo que nos enseña un poquito más de lo que les he venido hablando acerca de la oración que el profeta hizo, acerca de la espada que él tenía, que es la palabra, y él oró porque esa espada fuera entregada. Él oró, Señor, deja que yo pueda entregarle esta espada a otro que sea fiel y diga la verdad. O sea que si William Soto la recibió, ¿quién se la entregó?
Dígalo. William Marion Branham, pero no el hombre. El mismo que se la puso en las manos a ese hombre fue el mismo que se la puso a William Soto Santiago, porque los dos son el ángel del pacto encarnado en un hombre. Ese es el ángel que era diferente a los demás. ¿Cómo amamos esta palabra? De verdad, yo creo que la presencia de Dios está con nosotros aquí esta noche. ¿Y sabe qué está haciendo Dios esta noche? Derribando barreras mentales, espirituales, emocionales, y trayendo la verdad revelada a su pueblo para que ninguno lo pueda engañar. Negrillas al final. ¿Qué espada? O sea, la que le iba a entregar el hermano Branham. ¿Qué espada? Esa que había recibido hacía 33 años y pico y que la había estado usando en las diferentes etapas. Y ahora, la última etapa era la tercera etapa. Y a cualquiera que le caiga la espada en la mano es para usarla. Ahora, para la tercera etapa. Pero la espada le puede haber caído en la mano no se sabe cuánto tiempo y empezarla a usar para diferentes etapas y luego entrar por completo a la tercera etapa con la espada en la mano. La espada en la mano no es otra cosa sino la palabra de Dios, la palabra genuina, la palabra en la forma correcta. ¿La palabra en la forma qué? Correcta. Usted sabe que hubo testimonios esta semana. Una hermana me dijo, pastor, de una manera muy, muy amorosa, muy bíblica, me dijo, pastor, tenía yendo al gimnasio 26 años y desde el viernes se me acabó esa religión. ¿Te dice, ocurriendo milagros? Sí, sí. Porque es la palabra genuina y correcta. Y William Branham le dijo a la iglesia del pueblo, no participen de esas cosas. Y eso es lo que no les gusta de la palabra. La palabra en la forma correcta. Esa es la espada. Entonces empezar a usarla. Y entonces producir Dios, manifestarse y hacer lo que Él ha prometido. O sea, la espada en la mano, la palabra hablada, entonces produce aquello para lo cual es enviada. Imagínense que cuando el hermano Branham trajo los sellos, ató todos los cabos sueltos. Dice, todos los cabos sueltos y todos los misterios le fueron soltados al séptimo ángel. Espiritualmente hablando, porque con William Soto es literalmente hablando. Ya lo hemos explicado por la palabra del ángel. Váyase a 1975. Y la espada en la mano es la revelación de la palabra. Es la palabra revelada en la forma correcta. O sea, la palabra en la forma correcta, con el sentido que Dios le da a su palabra, no con una interpretación intelectual, sino como es realmente. Usted dice así, ¿verdad? Usted dice, no, pero es que aquí, no, ningún pero es que aquí. Es como el profeta la trajo revelada. Año 77. ¿Sí ve lo que es la tercera etapa? ¿Y cuántos hermanos peleando? Que no es la tercera etapa, que cómo se les ocurre. Usted sabe cuántas personas he conocido que han llevado mensajes del hermano Branham al púlpito de la iglesia, siendo la iglesia de la piedra angular. Y tengo los nombres de esos hermanos. Y le han dicho a la gente, mire, así, mire, esto es pan viejo. Mire, esto es pan viejo. Ese no es que sea pan viejo, sino que ese pan, como es tan bueno, la gente lo llega a leer, sabe que con eso se corrige. Porque es algo genuino, es alimento para águilas. Los pollos no pueden comer eso, las aves de corral no pueden, porque para comenzar las aves de corral, la carne
no los deja volar. Vamos a 1977. Entonces lo que fue visto siendo hecho en una escala menor, ¿ve? Estaba la plenitud de la palabra en el cuarto Elías, pero no podía ser hecho todo lo que está prometido que sería hecho por la tercera etapa, porque eso estaría más adelante. O sea, el resto, la parte literal, sería más adelante, en donde la tercera etapa obraría plenamente para hacer todo lo que está prometido que haría. ¿Sí ve cómo en el hermano Branham se cumplió una parte, pero la otra la cumple es el quinto Elías? Solamente allá obró creando ciertas cosas, ardillas, hablando la palabra para resurrección de un pez, lo cual representa la resurrección de los escogidos de todas las edades de la iglesia, porque es por la tercera etapa que viene todo eso. Y también la salvación de los dos jóvenes de la hermana Hattie Rai, que eso representa ¿qué? La salvación para los familiares queridos, amados de los escogidos con la palabra hablada. Y la palabra fue hablada también para parar aquella tormenta, una tempestad. Eso es que poder absoluto sobre la naturaleza. ¿Y quién puede tener poder absoluto sobre la naturaleza? Dios. ¿Y qué más podríamos decir? El caso de la hermana Branham, que tenía un tumor canceroso y por la palabra hablada desapareció, fue hablado fuera de la existencia. Por lo tanto, entonces, ¿eso es qué? Contéstelo ustedes. La tercera etapa. Eso no es la tercera etapa, sino que en una forma, en una escala menor, porque cuando se cumpla la tercera etapa en la gran carpa catedral será en una escala mayor, pero también es tercera etapa en la primera parte y es tercera etapa en la segunda parte. Por lo tanto, entonces, eso es que la tercera etapa, la palabra siendo hablada, y entonces, al ser hablada la palabra, la tercera etapa en acción no tiene límites. No tiene límites en cuanto a lo que puede ser hecho y será hecho en ese tiempo. Por lo tanto, entonces deseamos ver eso que está prometido y para verlo está prometido que será visto en el tiempo en qué? En el tiempo de la apretura. ¿Y cuánto dura la apretura? 30 a 40 días. Allá es que se va a ver eso en su plenitud. Vemos la tercera etapa manifiesta en el hermano Branham, el cuarto Elías. Mire, hermano, ¿es cierto o no es cierto? La tercera etapa fue manifiesta para traer el mensaje, para traer la palabra. Yo quisiera si Santi pudiera pedir permiso a la hermana para colocar ese audio de ese hermanito. Si ella lo autoriza, lo podemos colocar, siempre y cuando ella te autorice. ¿Están aquí conmigo? Vemos la tercera etapa manifiesta en quién. En el hermano Branham, el cuarto Elías, la tercera parte fue manifiesta para traer el mensaje, para traer la palabra. Y la tercera etapa es la palabra. Y la tercera etapa es la espada en la mano. Y la tercera etapa es la palabra hablada. Entonces usó la tercera etapa para traer el mensaje y también usó la tercera etapa, que es la palabra hablada, para crear ardillas. Ahora, cualquiera que me escucha, si esa no es la tercera etapa, entonces venga y me crea ardillas. Venga y saque tumores cancerosos. Venga y dé salvación por la palabra. Venga y pare las tormentas. ¿Cierto que no puede? Porque usted es un personificador. Es un blasfemo. Cuando usted oye a un profeta como William Soto decir esto, usted y yo, como hermanos en la piedra angular, debemos decir: gracias al Señor, gracias a Dios, me quedo con toda esa palabra. Tremendo esto. Imagínense, la palabra hablada para revelar los sellos y 5 manifestaciones. Si a ningún hombre le dieron el libro de los sellos, solo ese. Y la espada, y las 5 manifestaciones. Y las 5 manifestaciones
no fueron del 63 hacia adelante, fueron también del 63 para atrás. Y los ojos nuevos que puso, y los paralíticos que se levantaron, y los muertos que resucitaron, y los cánceres que se quitaron, y los ciegos que vieron. ¿Quién hacía eso? El ángel del pacto. El que se llama así es William Marion Branham. Él es el que se llama así. Por eso es que estamos en una bendición tremenda. Ahora, si alguien cree que puede traer los sellos y las 5 manifestaciones, a ver. Pero aquí está diciendo William Soto, los trajo porque es la tercera etapa. Pero la otra parte de la tercera etapa será, ¿por qué no la pudo traer William Branham? Porque la carpa catedral no la hizo él. La otra manifestación grande de la tercera etapa la va a traer William Soto Santiago en la gran carpa catedral. Pero después de algunas cosas que él va a decir aquí. ¿Cómo se sienten ustedes esta noche? ¿Está aprobado eso o está? Ya, bueno. Año 2012. 2012. Qué contundente es el Señor. La tercera etapa también estaba en existencia a través de él. El Espíritu de Dios obrando a través de él, hablando tanto la palabra para sanidades, resucitar muertos. ¿Usted cree esto, hermano? También lo que fuera, y para la predicación, para hablar, predicar acerca de estos sellos y de todo lo relacionado al contenido de estos sellos o de este libro sellado con 7 sellos. Estamos hablando de cosas sublimes, de cosas sagradas, y no queremos que nadie se ponga a decir lo que no debe ser. Por eso anoche Josué y Caleb le dijeron a los otros 10: cállense, aquí está la evidencia. Cállense, que aquí está la evidencia. Nosotros trajimos la evidencia de la tierra, y si Dios dijo que nos la daría, nos la va a dar. Bien. Año 2005, al final de la página 9, el reverendo William Branham le preguntaron acerca de si iban a suceder grandes maravillas y milagros. Y vean, nos dice, vamos a ver un pasaje más donde él señala que van a hacerse grandes maravillas. En la página 135 del libro de citas, párrafo 1206, dice: este es la tercera etapa, y es hablando la palabra. O sea que esa tercera etapa de la cual el reverendo William Branham habla es una etapa donde es hablando la palabra. Por lo tanto, habrá alguien en el cual Dios tendrá colocada su palabra creadora y va a hablar las cosas y van a suceder. Y ese es William Soto Santiago. La muestra, mire, el ejemplo lo dio a través del reverendo William Branham. Y él da como ejemplo de lo que Dios va a hacer más adelante, da 5 muestras. 5 casos como muestra. Hubo más, pero da esos 5 que son claros, y él dice: lo que ustedes han visto suceder en parte va a ser manifestado en toda su plenitud, en todo su poder, y dice cuándo va a hacer eso. Dice que será cuando llegue, cuando venga la apretura, cuando nos veamos que nos van a matar y que nos quieren desaparecer la bestia y su imagen. Nosotros tendremos el poder de la palabra hablada, que desde ya está operando en sus hijos. Pero eso que mostró la tercera etapa en el hermano Branham, eso luego se va a ver magnificado en la gran carpa catedral, en el profeta de Dios William Soto Santiago, en una forma literal y multiplicada a donde usted no se pueda imaginar. Eso es así. O sea que estamos contemplando aquí las 2 partes muy claras, y si usted no recibe la primera, ¿qué va a andar recibiendo la segunda? Usted dice: ¿y usted por qué dice eso? Porque ahora el hermano William lo va a decir, que si usted no recibe esa primera parte del hermano Branham, menos va a recibir la otra. Año 2011,
en el año 1964, por ahí, él dijo, una cosa todavía no se ha cumplido que yo sepa, y es la visión de la carpa. O sea que el hermano William Marion Branham no se cumplió plenamente la tercera etapa porque faltaba ¿qué? La carpa. Fue para estar bien conscientes, fue en el año 64, enero 20 del año 64, dice el libro de citas. Ese grande don ha tratado de explicar los otros, o sea, las otras etapas, la señal en la mano y el discernimiento, y decir cómo opera. ¿Ven? Trató de explicar cómo operaba la señal en la mano y trató de explicar cómo operaba el discernimiento. Esto no se puede explicar. O sea, la tercera etapa, que es por la palabra hablada. Se la tenía el hermano Branham y eso no lo pudo explicar. Nada más opera, no estará en operación tan perfectamente ahora. Aunque estaba en operación, mire las bendiciones, aunque estaba en operación, el reverendo William Branham podía hablar a existencia ardillas y venían a existencia, podía hablar fuera de existencia, por ejemplo, un tumor de una persona, como sucedió con su esposa, y desaparecería. Podía hablarle a la tormenta de nieve que venía y se iba. Podía hablar resurrección a vida a un pececito y resucitaba. Tipo y figura de los muertos en Cristo, que van a ser resucitados por Cristo, porque es la palabra creadora puesta en la boca de un profeta. Claro, si usted logra resucitar un pececito con las tripas afuera, usted resucita lo que sea. Por eso dice, te doy la muestra para que sepan mis hijos lo que yo voy a hacer más adelante. Últimas negrillas de la página 11. Podía hablar salvación a unos jóvenes y Dios los salvaba. Por supuesto, creyendo la madre de ellos en que Dios los salvaría, si ella pedía la salvación de ellos, y así por el estilo. Encontramos un sinnúmero de cosas que sucedieron bajo esa manifestación de la tercera etapa. ¿Cómo lo llama? ¿Quién? Ustedes están aquí. Como lo llama el reverendo William Branham, la tercera etapa, que era hablando la palabra. ¿Cuántas veces hoy en esta noche nos ha hablado el hermano William Soto de que William Branham tenía la tercera etapa? En todas las fechas. ¿Qué hace, hermanos nuestros, blasfemando contra eso? Que solo porque el grupito pequeño lo habla. Mire, la palabra y las cosas sucediendo, esa es también llamada la espada en la mano. La espada, la palabra que le es dada al mensajero, la palabra creadora, y eso cumple lo que fue dicho. Ustedes tienen fe, dirán, podrán decir a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará. Es la palabra creadora siendo hablada, lo cual no estaba plenamente en funcionamiento, era parcialmente. Claro, porque faltaba la tercera etapa de la carpa catedral. No estará en operación tan perfectamente ahora. Espera cuando ese concilio de iglesias traiga esa persecución, entonces pasará en 30 a 40 días. O sea, que le antecede una situación de apretura al pueblo en medio del cual va a estar manifestada esa tercera etapa. ¿Cuándo se manifestará en plenitud la tercera etapa de lo que estamos esperando? En la apretura. Con esa apretura nos libraremos de la bestia y de la imagen de la bestia. ¿En cuánto? En 30 a 40 días. ¿Pero qué tiene que pasar para que lleguemos allá? Aquí tenemos al profeta. Año 1975. Ahora, tercera etapa y el cuartito pequeño y la espada en la mano es la misma cosa. No, a ustedes les cayó esta llovina como el pato, hermano. Eso pasó derecho. ¿Al pato usted sabe que le cae el agua y eso pasa derecho? No. Volvamos a leer. Ahora, tercera etapa y el cuartito pequeño y la espada en la mano es que. Y estuvo entonces en el hermano Branham la tercera etapa. ¿Quién fue el cuartito pequeño y quién tenía la espada en la mano? ¿Ah? Fíjense ustedes. ¿Quién dijo el hermano William que tenía la tercera etapa? William Branham. Entonces, ¿quién fue el cuartito pequeño? ¿Y quién tenía la espada en la mano?
Todo eso es la misma cosa. Y eso es lo mismo que vamos a ver en William Soto Santiago, en ese cuartito de madera. Ahí estará la espada en la mano, estará la tercera etapa, y el que tenga eso es la misma cosa. Oh, hermano, qué cosa. Y después en lo literal, y después en lo literal, lo veremos literalmente. O sea que en el hermano Branham lo vimos espiritualmente. Esa era la tercera etapa, él era el cuartito pequeño y él tenía la espada. Y después lo veremos literalmente. Pero ahora estamos en el campo espiritual, pasando por esas etapas. Y mientras estamos en el campo espiritual, siempre para poder verlo, tenemos que estar en una posición espiritual delante del Señor. ¿No te respondieron? No. Mire, siempre para poder verlo, tenemos que estar en esa posición espiritual delante del Señor. Estamos pidiendo una aprobación, entonces si podíamos, un pastor diciéndole a una hermana de la iglesia: hermanita, ¿de dónde saca usted que William Branham tuvo la tercera etapa? Hermanita, ¿usted cómo se le ocurre decir que ese hombre tenía la tercera etapa? Usted está pelada. El pelado es otro. Porque aquí está esta noche, no es sino que la hermana agarre este folleto y se lo mande. Y le diga: mire todas las veces que el ángel dijo eso. Pero esta que está diciendo aquí, dice que lo que nos espera ahora ya con el hermano William es lo literal. Pero que para poder creer esto literal, mire, siempre para poder verlo tenemos que estar en una posición espiritual delante del Señor. Porque en la primera parte fue el Señor, el todopoderoso William Marion Branham. Si usted lo quiere recibir, 1978. O sea que nosotros vamos a ver repetido en el hermano William lo mismo del cañón Sabino. ¿Usted cree eso? 1978. Y lo que le pasó en el cañón Sabino, la espada en la mano, él, un hombre, un profeta con la espada en la mano, eso era la tercera etapa allá. Y eso vuelve a ser nuevamente la tercera etapa, la parte que falta de la tercera etapa. Por eso es que él dijo: tengo que pasar esta espada a otro. Oh, por favor, mis hermanos, qué cosas tan gloriosas. Qué bueno que mucha gente estuviera conectada escuchando estas cosas tan benditas, tan poderosas. Dios mío. O sea que toma la espada de la mano de William Marion Branham, del ángel del pacto, porque él es el que se llama así. Y ya la tiene. Año 2002. Año 2002. Y ahora pasamos a la página 479 del libro de los sellos, donde dice el reverendo William Branham en el último párrafo, orando, dice: ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar esta espada a otro que sea honrado y que lleve la verdad. Y ahora, de etapa en etapa, de edad en edad, la palabra de Cristo, la voz de Cristo que todos deben escuchar, ha estado en cada edad en la iglesia de Jesucristo, en el mensajero de cada edad. De un mensajero pasó a otro mensajero, de ese mensajero pasó a otro mensajero, y llegó hasta el séptimo ángel mensajero, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la espada que sale de la boca del rey. Y ahora del séptimo ángel mensajero tiene que pasar a otro, el cual, conforme a las profecías, tiene que ser el que tenga el ministerio de los 2 olivos, de Moisés, de Elías y de Jesús. Esos 3 ministerios estarán siendo manifestados en aquel que recibe la espada en este tiempo final. Recibe la espada, la palabra de Dios para este tiempo final. Ese es el que en este tiempo final viene con la espada del Rey, la voz de Cristo, la cual todos debemos escuchar. Mire, esto es tan clarito como el agua, ¿no? Claro, gloria a Dios.
año 2015. Año 2015. En Norteamérica se manifestó Jesucristo en Espíritu Santo a través de su mensajero, en el cual se veló, entró y se veló en carne humana, como para que ponga a seguir blasfemando. Y a través de ese velo de carne hizo las señales correspondientes y habló a su iglesia en ese tiempo. Lo más importante era la voz de Dios hablando el mensaje, la palabra de Dios para ese tiempo. Y tuvo la señal en la mano, la segunda señal, la señal del discernimiento del Espíritu, y una tercera señal, que es la palabra creadora, siendo hablada, lo cual él llamó la tercera etapa. Oh, hermano, esto es algo muy precioso. Es como por uno decir, gracias a Dios, Señor, que me hiciste un creyente completo. Sí. Y esa tercera etapa, él dice que fue manifestada en parte parcialmente, pero que cuando venga la apretura para la iglesia del Señor Jesucristo, entonces lo que hemos visto manifestado en parte, esa tercera etapa de la palabra creadora siendo hablada y materializándose lo que es hablado, entonces va a ser manifestada esa tercera etapa, y eso le va a dar fe de rapto, fe de transformación, y raptados a los creyentes en Cristo en este tiempo final. ¿Cuántos creemos que eso será verdaderamente así? Al 100%. Aquí veremos al hermano William. De no tengan ni la menor duda. ¿Seguimos leyendo? Y él dice que eso será en una gran carpa catedral. Claro, es que el hermano Branham vio que la tercera etapa en plenitud era en la gran carpa catedral. Y esa carpa, Dios no permitió que el hermano Branham la hiciera, porque en el hermano Branham tuvo la carpa espiritual. Pero esta es en la carpa literal. Y él dice que eso será en una gran carpa catedral donde él estuvo. Vio todo lo que allí acontecía y vio esa luz sagrada, la columna de fuego, la cual es Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia, viajando, volando hacia el cuartito pequeño, un cuartito pequeño que habrá en esa gran carpa catedral, un cuartito pequeño de madera. En la primera manifestación de la tercera etapa era la tercera etapa, el cuartito pequeño, un hombre, y la espada le cayó en la mano. Acá es lo mismo, pero en un cuartito de madera literal que tienen allí en la carpa catedral. ¿Cómo esto es tan glorioso? Y aquí en la parte que vamos a leer, espero que usted entienda esto, porque va a ser usada la tercera etapa, pero en la apretura. Quiere decir muchas cosas, pero déjelas que la escuche. 2010. Por lo tanto, estemos preparados. ¿Estemos qué? Yo le digo la verdad, ¿a usted le gusta eso? Esté preparado, porque se va a encontrar es con lo más glorioso que usted alguna vez se pudo imaginar en la vida. Por lo tanto, estemos preparados. Sabemos que va a surgir en medio del cristianismo una gran carpa catedral, a la cual fue transportado el reverendo William Branham. La vio, estuvo dentro de ella, vio muchos detalles de ese lugar, y dice que Dios le dijo que eso es la tercera etapa, o que ahí será la tercera etapa. ¿Y la carpa ya está? ¿Ayudamos a construirla? Entonces, ¿por qué camino vamos? Por un camino seguro. Página 17. Y la tercera etapa también es la espada en la mano, y la espada en la mano es la palabra. Eso es lo mismo que la espada en la boca, y la palabra siempre viene a la iglesia del Señor Jesucristo bajo el nuevo pacto, como venía bajo el antiguo pacto al pueblo hebreo, por medio del Espíritu de Dios a través de los profetas que Dios enviaba a su pueblo. Porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos ¿a quiénes? A sus siervos, los profetas. Y nosotros anhelamos que eso sea pronto, porque el mundo va en picada hacia el final. ¿O usted espera que el mundo se arregle? No se va a arreglar. Va a ir cada vez de mal en peor, de mal en peor. Así que si usted está en esta tierra,
Va a llegar momentos difíciles que usted va a decir, ¿qué vamos a hacer? Yo, tranquilícese, que hay una promesa de parte de Dios. Así que procure estar en los lugares que Dios le avisa, procure estar en las partes que Dios le dice. Sí. Hay gente que dice, no, pero yo me voy para tal parte. Sí, pero si tú llegas a descuidar la iglesia, el Señor te pasa el recibo. No te puedes ir tan lejos que no te quede el lugar de congregarte, porque tenemos que seguir siendo luz en medio de estas tinieblas. Año 2010, al final de la página 17. Aunque vendrá una apretura, pero en medio de esa apretura, mire, en medio de esa apretura vendrá la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. En esa apretura el poder de Dios será manifestado en toda su plenitud. En esa apretura la tercera etapa será manifestada en esa apretura. Veremos la espada saliendo de su boca, la palabra divina creadora saliendo de la boca del Espíritu Santo. Es Apocalipsis 19. La boca de Dios siempre han sido los profetas de Dios. Así que podemos ver que algo grande está preparándose para suceder en este tiempo final, y todo va a llegar a su parte culminante en el cumplimiento de una visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, la visión de una gran carpa catedral. Y reto a cualquiera que me diga cuándo una visión del hermano Branham no se ha cumplido. Todas. La gran carpa catedral se materializó. Más perfecta no puede ser. Y esa va a ser usada para la manifestación de la tercera etapa. Pero llegamos al año 2000, vamos a mirar el orden de lo que va a pasar en esos momentos que estamos esperando la tercera etapa. Ahora podemos ver que cuando ya estemos transformados, estaremos jovencitos para toda la eternidad, representando de 18 a 21 años de edad. Y los santos que resucitarán estarán en cuerpos jovencitos también. Yo creo eso con todo mi corazón. Así que si tiene familiares cristianos que han partido, cuando resuciten no estén ustedes esperando, si eran sus abuelitos o sus padres que eran ancianos, no estén esperando ver un anciano o una ancianita, estén esperando ver un joven de 18 a 21 años que le diga, yo soy tu papá, o soy tu mamá, o yo soy tu abuelito, o yo soy tu abuelita, que he resucitado como Dios lo había prometido y ahora estoy aquí de nuevo, pero en un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. Y empecemos a concluir con broche de oro y diamante. Y cuando los veamos, entonces, ¿qué va a acontecer primero? La resurrección de los muertos. Y cuando los veamos, mire la explicación tan clara, resucitados, o sea, cuando veamos los muertos resucitados, seremos transformados nosotros. O sea, que vamos a ver los muertos en Cristo resucitados. Hay que prepararnos para encontrarnos con un gran terremoto y una cosa bien difícil que la gente va a quedar loca, porque ellos no se habrán dado cuenta que para ese tiempo la puerta de la misericordia de Dios ya fue cerrada. Porque todo esto que estamos hablando aquí es con puerta cerrada. Transformados, seremos transformados nosotros y obtendremos el cuerpo glorificado nosotros también. Y después, o sea, de resucitados y los muertos resucitados y nosotros transformados, y después estaremos de 30 a 40 días aquí, donde Dios llevará a cabo maravillas, milagros y señales a tal grado que estremecerá a la humanidad. Será un tiempo en donde la tercera etapa estará en toda su plenitud. Mire cómo nos explica dónde es la tercera etapa. En 30 a 40 días, y la bestia y la imagen de la bestia se vienen con todo a matarnos, a acabar con todo el que encuentre de nosotros. Para que tengan una idea, en esa etapa serán resucitados muertos, serán sanadas personas. Por ejemplo, que les falte parte del brazo, les será restaurado el brazo completo. Y también si mueren habrá milagros en donde serán resucitadas personas que han muerto. Así que será un tiempo de grandes señales y milagros de parte de Dios. Para ese tiempo Dios hará cosas tan grandes que personas paralíticas serán sanadas, personas que estarán en camillas serán sanadas y serán levantadas de las camillas.
y ellas mismas llevarán la camilla en donde estaban postrados, y personas con muletas después llevarán sus muletas, no debajo del brazo, sino encima del brazo. Eso ya se vio también en el hermano Branham, ¿no? Y personas ciegas serán sanadas y recibirán la vista, y aunque no tengan visión, porque hayan nacido ciegos, les será dada vista para que vean. Yo imagino que alguna persona podrá estar pensando, uy, para ese tiempo yo me meto al mensaje. Más bien no le digo, hermano, más bien no le digo lo que le pasará. Grandes milagros serán realizados, los cuales ya están profetizados para ser cumplidos en este tiempo final. Entonces la pregunta del folleto: ¿tuvo el hermano Branham la espada del rey? Sí. ¿Tuvo la tercera etapa? Sí. Y la pasó al que tendrá la tercera etapa literalmente, ya con un nombre nuevo que el Señor nos dio. Y por eso esta noche estamos la manada pequeña tranquila de que estamos en el verdadero mensaje del profeta William Soto Santiago, pero con un nombre nuevo que él recibió por revelación de Dios. Que el eterno William Marion Branham me los bendiga y los proteja hasta el tiempo de nuestra transformación. Amén y amén. Con nosotros el